Buenas tardes. Hoy el tema que nos reúne aquí es el de transgénicos, solución o problema. En la reunión preparatoria de este tema, alguien me preguntó que no entendía qué relación podía haber entre la religión y los transgénicos. Y entonces en aquel momento les di mi explicación, lo que yo creía y por las razones por las que nosotros habíamos convocado este foro. Pero el otro día, leyendo un documento de la COMEC, de la Conferencia Episcopal Española y europea, ahora sí, tampoco. Es que yo creo que esto... Sí. ¿Sí va bien? Ahí, me lo trago, perdón. Leí algo que me parece que da una explicación más adecuada que la que les pude ofrecer yo a los compañeros de mesa. Dicen los señores obispos, hablando de una comunidad europea de solidaridad y responsabilidad, hablan de economía social de mercado. Y aquí lo van desgranando y he extraído unas frases. Ellos lo dividen en dimensión ética, que es la necesidad de cultivar virtudes cristianas relacionadas con la justicia social y que requieren la siembra y el cultivo de las virtudes desde el seno de la familia y de los centros educativos. Pero también tiene una dimensión ecológica, que nos da a entender que la justicia social parte de la consideración que merecen todos los seres creados, cuya utilización ha de ser respetuosa y solidaria. Y esta es la llamada base de la ecología evangélica. O sea, ellos dan una respuesta al porqué de la preocupación de la Iglesia, de los transgénicos y de tantos otros temas que tratamos aquí habitualmente. Sin más, no les quiero quitar el tiempo a ellos. Don Carlos Gómez Moreno será el que presentará el tema, porque es el que sabe, catedrático, y será el que empezará a desgranar el tema. Después intervendrá don Francisco Lacambra, después don Juan Carlos. O al final. O al final, pues entonces si se ponen de acuerdo, y don Felipe Gómez Valenzuela, eso será lo que decidan ellos. Si quieres, por favor, ya paso el micro, lo que siento es... Sí. Bueno, pues buenas tardes. Me toca a mí hacer la presentación del tema, no de los ponentes que vamos a tratar hoy, y por otra parte también porque soy el primero y porque vengo en representación o en nombre de la universidad, es decir, la parte científica, entonces me corresponde hablar de este tema. El tema es, como todos saben, transgénicos, problema o solución, que dentro de este foro católico podríamos traducir, como Pura nos había dicho también el primer día, pecado o salvación, ¿no? Bueno, pues mi conclusión es que no es un pecado, desde luego, no se está queriendo hacer ningún mal a nadie y a la humanidad, y que por lo tanto lo que se pretende es ayudar. Y desde luego tampoco salvación, porque no va a ser la solución, o no es la solución ideal todavía, al menos, y por lo tanto podrá ayudar a solucionar un problema, pero de manera que ese sería el mensaje para llevar a casa una vez terminada la charla, al menos desde mi punto de vista. Es una ayuda, pero no una solución. Y el problema en el que incide el tema que estamos tratando es sobre la producción de plantas transgénicas, no de otros organismos. Y eso tiene una incidencia importantísima en la alimentación, que es un problema de la humanidad desde siempre. Todos los seres vivos han necesitado energía, y ese es el primer problema que tienen todos los seres vivos, conseguir energía, y nosotros lo hacemos a base de alimentos, forma de alimentos. Por lo tanto, la alimentación es muy importante y ha sido siempre para la humanidad, y ha tenido algunos momentos importantes en los que se ha avanzado. Podría citarse el uso de la agricultura y la ganadería para alimentarse. El otro fue a principios del siglo XX, cuando se introdujo la síntesis de amoníaco, con lo cual se pudieron abonar con nitrógeno
los campos, y eso ha salvado millones de vidas porque se ha podido alimentar a mucha gente que de otra manera, utilizando guano, nitratos de chile, estiércol, el fiemo, no podría haberse alcanzado. De manera que, y otro se plantea a finales del siglo XX, cuando en los años 70 aparece la biotecnología, que proporciona una herramienta científica poderosísima que podría ser utilizada para mejorar la alimentación. En concreto, la biotecnología, en este campo al menos, lo que hace es desarrollar técnicas que permiten manipular los genes y transferirlos de un organismo a otro. De manera que con esta técnica se puede localizar un gen en un organismo, el hombre, y transferir ese gen que es capaz de producir algo que al hombre le es útil, por ejemplo la insulina, y transferirlo a otro organismo, puede ser una bacteria, y esa bacteria a partir de ese momento es capaz de vivir como una bacteria, pero al mismo tiempo produce insulina humana, y esa es la fuente de insulina que hoy día se proporciona en la farmacia, lo mismo que la hormona del crecimiento y otros productos que se desarrollan con esta tecnología, que es mucho más barata, más higiénica, digamos, más exenta de problemas de contaminaciones, etcétera. De manera que se utilizan bacterias en esa manipulación, en esa tecnología, se utilizan virus, de los cuales posiblemente se hablará a lo largo de esta charla, pero no como agentes contaminantes, sino como herramientas, vehículos, material utilizable para hacer este tipo de experimentos. Y también se va a hablar de mutantes, también se producen mutantes. Ese organismo que hemos manipulado es un mutante, pero no pensemos que todos los mutantes son los monstruos que nos salen en las películas, porque todas estas técnicas dan pie, ayudan a que la imaginación se desarrolle y nos hace pensar, nosotros somos mutantes, hemos mutado respecto de nuestros antepasados y estamos mutando cada día, de manera que los mutantes per se no son ningún peligro. Pero evidentemente esta técnica tiene un objetivo, o puede ser utilizado con beneficio del consumidor. Puede ayudar a producir mayor cantidad de alimentos, lo cual es muy importante, porque esa es en los próximos años hay que alimentar a más gente con menos tierra. Puede ayudar a producir alimentos más sanos, con complementos alimenticios que de otra manera, en fin, sería más costoso añadir o más incómodo, y al mismo tiempo evita que se aumente la contaminación en los suelos, que la agricultura abusa o se necesita del uso intensivo de sustancias químicas que contaminan el suelo. De manera que ese sería el objetivo. Y al mismo tiempo el empleo de esa tecnología proporciona la posibilidad de ganar dinero, de crear un negocio, una empresa que venda materiales que son consumidos y por tanto es un negocio sano que cumple su función de proporcionar trabajo y proporcionar productos que sean de interés. De manera que tenemos un tema comprometido, porque por un lado tenemos las empresas que tienen como objetivo vender unos materiales, unas semillas que dicen que son muy buenas, muy interesantes y que por tanto van a adquirir o a ocupar un mercado, una posición en el mercado. Cuando se empiezan a utilizar aparecen grupos sociales, gente que piensa que puede ser un peligro el utilizar organismos manipulados, y entonces las organizaciones medioambientales, las ONGs, empiezan a prevenirnos de una manera como siempre han hecho, muy sana, muy, en fin, eficiente y necesaria, alertar a la sociedad ante cambios para que no se hagan a tontas y a locas, y en este momento me parece que están un poco más allá de previniendo, sino simplemente oponiéndose en gran medida, algunos de ellos por lo menos, a todo lo que sea diferente de lo natural es perjudicial. Y por otro lado está la ciencia, la que yo muy modestamente represento aquí, que lo único que pretende, y es la razón de que yo esté aquí, es intentar decir lo que es cierto o lo que existe de verdad en las técnicas que se están utilizando, lo que existe de peligros en lo que se está haciendo y intentar pues aclarar conceptos, porque el principal afectado es la sociedad. Ustedes, los otros, los que van a recibir esos alimentos, los que van a recibir el efecto que tengan en el medio ambiente,
Y es algo muy complejo de entender y sobre lo que tendrían que decidir. A lo mejor tienen que votar en el futuro o sus representantes tienen que votar en el Congreso una ley que controle el empleo de alimentos transgénicos, etcétera. Esto es algo que hoy día la sociedad se ve enfrentada a decidir sobre temas que son complejos, pero que por otra parte le van a preguntar su opinión. Entonces es necesario que se escuche a distintas voces para que cada uno se haga una idea y decida o tenga su opinión y decida. De manera que los hechos son que en estos 25 o 30 años que llevan desarrollados los 25 años que llevan los organismos transgénicos desarrollados, se cultivan de al menos 10 tipos de especies, fundamentalmente la soja, que tiene un interés extraordinario en Estados Unidos. España no es un productor de soja porque es una planta muy interesante para la producción de piensos, pero sí tiene interés el maíz. El maíz en España se cultiva en grandes cantidades, 15% aparentemente, por lo que he leído, de lo que se cultiva es transgénico. También existe el algodón, la alfalfa, el tabaco, en fin, una serie de organismos que en España tienen menos importancia, muchas especies desde hace ya un cierto tiempo. En muchos países, fundamentalmente Estados Unidos, Sudamérica, Brasil, Argentina, Canadá, la India, China, países con un potencial agrícola enorme, están produciendo grandes cantidades de transgénicos, en Europa también, aunque mucho más regulado, pero también existe. Y de manera que eso ya está en el mercado, ya está rodeándonos, ya está produciendo los beneficios o los perjuicios que podemos esperar, o por lo menos algunos de ellos, y no son los perjuicios, no aparecen en principio, aparecen como amenazas, pero no están surtiendo ningún efecto real. Y también están agricultores que lo usan y que encuentran beneficioso, y agricultores que están absolutamente en contra, y algunas de esas opiniones oiremos aquí. Pero en fin, para terminar, que yo creo que ya debo estar cerca del final de mi tiempo, estamos ante un problema que tiene como el dios Jano dos caras. Una cara de ventajas, un aspecto de unas ventajas, y tiene también inconvenientes. Entre las ventajas voy a intentar resumirles de qué estamos hablando. Pues los transgénicos consisten en modificar una planta de interés agrícola, el maíz, para hacer que no se lo coman los insectos, las orugas. Hasta ahora, para evitar que se lo coman las orugas, hay que tratarlo con insecticidas, de manera, y varias veces. Entonces se ha observado que hay bacterias que si están en contacto con algunos insectos, estos insectos mueren. Algo hacen las bacterias que se muera el insecto. Y eso que tiene esa bacteria se debe a la existencia de un gen que se ha localizado y se ha transferido a la planta, de manera que desde ese momento la planta produce eso mismo que produce la bacteria, que es una proteína, que si se la come un insecto específico, un tipo de escarabajo, de oruga, porque se dirigen hacia determinado tipo de insectos, se muere. Eso evita el empleo de insecticidas y no plantea más problemas. Vamos, funciona, quiero decir. Luego, si plantea problemas o no, es diferente. Otro planteamiento que se hace es la resistencia a herbicidas. Para el manejo, cualquier agricultor, y yo soy a modesta escala, sabe lo de las malas hierbas, lo difícil que es de controlar. Al mismo tiempo que nace la mata de tomate, nacen malas hierbas que sería muy cómodo si nosotros los rociamos con un herbicida que no afecta a nuestra planta y que mata a las demás. Entonces, con un tratamiento muy suave y muy de vez en cuando, controlaríamos las malas hierbas. Esto es lo que están vendiendo las empresas. Hay muchas otras posibilidades. La de fijación de nitrógeno, que está citada en último lugar, es extraordinariamente atractiva. Algunas plantas, las legumbres, de las cuales la alfalfa es una de ellas, en fin, hay cantidad de ellas que nos alimentan, no necesitan fertilizantes nitrogenados porque llevan asociados unas bacterias capaces de fijar el nitrógeno de la atmósfera, que está ahí en grandes cantidades. De manera que sin necesidad de abono crecen.
con el sol, el agua y el CO2 que hay en el aire y el nitrógeno que le damos también, tiene suficiente. Hombre, pues si eso lo consiguiéramos hacer en todos los trigo, maíz, arroz, etcétera, tendríamos resuelto el problema del abonado nitrógeno orgánico. Bueno, pues esto sería otro objetivo complejo, porque no, en este caso no consiste en manipular un gen, sino manipular 30, cuando la última vez que leí yo de esto iban ya por 35 genes distintos implicados en ese proceso. Es algo complejo, pero bueno, en principio es una posibilidad. Pero hay amenazas. Todo esto, en principio, ofrece riesgos aparentes o no resueltos, al menos debería decir, que debemos responder, debemos asegurar que no van a ocurrir antes de liberarlo. Es decir, a los científicos, y yo quiero decir a ti esto muy claro, los científicos somos gente honrada hasta ahora, es decir, no hay casos de científicos que hayan salido a matar a gente ni a producir monstruos, salvo Frankenstein y cosas de las novelas y de las películas. La ciencia y los científicos son uno de los grupos mejor valorados de la sociedad europea y en España, curiosamente, ¿no? Es decir, no están precisamente buscando ganar dinero, ni engañar a la gente, ni trapichear, ni conseguir votos, no, de manera que la ciencia está en este momento está haciendo experimentos en los laboratorios para asegurarse de que esto que se está liberando, que se está vendiendo, no produzca mal. El problema es que podemos experimentar hasta cierto punto. Podemos controlar, dárselo de comer a un cierto número de personas, podemos que interfiera con otros organismos, pero claro, cuando se libera estas semillas en el campo, interaccionan con otros agentes que están fuera y durante mucho tiempo, entonces no podemos prever, no podemos saber, prever sí podemos prever, pero saber no podemos si va a haber algún cruce, alguna interacción no controlada que produzca algún daño, ¿no? Este es el problema inherente a todas estas cosas, que están haciendo experimentos, se someten a control de agencias que permiten el empleo de estas semillas cuando se han cubiertos ciertas cautelas, pero no podemos saber si aparece un cruce, una hibridación no prevista. Las alergias que está citada en último lugar. Es cierto, si para que no se coman los insectos a la planta le introducimos una proteína nueva, esa proteína normalmente no la comemos y puede ser que algunas personas sean alérgicas a esa nueva proteína. Lo mismo que son alérgicas a muchas otras cosas, como saben ustedes, que hoy día afectan, aparecen muchísimas reacciones alérgicas que hace años no existían. Bueno, pues sería alguna más, no tiene por qué ser más peligrosa. Efectivamente, ya me dicen que ya está. Y entonces concluyo con esta visión que para mí es la clave del asunto. El problema no es sanitario. El problema no es que nos pongamos malos cuando nuestros hijos se pongan enfermos cuando coman los transgénicos. El problema, y sí es cierto, es que incide en el equilibrio económico de la sociedad del futuro. Los países que no puedan comprar esas semillas que venden esas empresas, que son más caras, van a seguir produciendo alimentos con más dificultad que los otros. Y las diferencias de la ganancia de la agricultura va a ser mayor. Los países pobres seguirán siendo más pobres y los países ricos que consumen semillas buenas ganarán más dinero con la agricultura. Esto sí es un problema, pero no es un problema de salud hasta el momento. Puede haber, se va a hablar de contaminaciones, de semillas, del polen de nuestras semillas transgénicas que fecunde otras plantas. Bueno, eso se puede resolver. Se están desarrollando semillas o plantas cuyo polen sea estéril, que no pueda fecundar, que pueda llegar a una planta pero no dé lugar a... En fin, resumo porque quiero cumplir el tiempo, diciendo que estamos ante un problema muy serio, que promete resolver un problema. Existen dudas todavía, pero no consiste en cerrarle el camino a esta vía, que en este momento promete cosas, porque simplemente es no natural. Porque hay muchas cosas no naturales, todas las cosas. Nosotros nos alimentamos de cosas que no son naturales. Nuestro alimento natural es la leche materna, todo lo demás es artificial. De manera que desde ese punto de vista los transgénicos son un artificio más. Y nada más. Bueno, sí que me cambio.
Buenas tardes. Como disponemos de muy poco tiempo, y eso nuestra moderadora se encargará de llamarme la atención enseguida, me van a permitir que lo haga un poco rápido. El tema que nos ocupa, los alimentos transgénicos, antes de entrar de lleno en el tema, quisiera aclarar dos cuestiones fundamentales para no desperdigarnos demasiado. La diferencia que hay entre evolución y modificación. Evolución, según Darwin y según reza nuestro diccionario, es el desarrollo de los seres vivos por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro. Y yo me permitiría añadir que es el conjunto de variaciones naturales, inconscientes e involuntarias sufridas a lo largo de sucesivas generaciones, con una determinada consecuencia a priori no buscada. La evolución que ha sufrido la raza humana, desde el Australopithecus afarensis, pasando por los neandertales, cromañones, hasta ahora, indudablemente no ha sido voluntaria, no se ha buscado esta evolución, pero gracias a Dios hemos evolucionado y no poco. La diferencia con modificación, que según el diccionario es cualquier cambio que se produce en los caracteres anatómicos o fisiológicos de un ser vivo y que no se transmite por herencia, yo me permito la licencia de añadir que es una variación artificial, consciente y voluntaria, provocada en un ser vivo con una finalidad a priori deseada. Que se lo pregunten a los que funcionan gracias a un marcapasos, o a los que tienen una prótesis de cadera, o a los que tienen un trasplante de hígado. Eso ha sido con una finalidad a priori deseada, la supervivencia, de una manera artificial, a mano del cirujano, consciente y voluntaria, y hacen firmar un papel de consentimiento. Somos también todos conscientes de que los seres vivos estamos compuestos por células, concretamente los humanos, adultos, alguien les ha contado, dicen que tenemos 30 trillones de células. Todas las células tienen su núcleo y en el núcleo tienen sus cromosomas y en los cromosomas tienen sus genes. Bien, pues si esas modificaciones artificiales, conscientes y voluntarias las hacemos a nivel de los genes, estamos hablando ya de organismos genéticamente modificados. Artificialmente, sí. Conscientemente, también. Y voluntariamente, también. Eso es un transgénico. Y para evitar delicados problemas éticos y morales que podrían ser objeto de otro foro de opinión, toma nota, conmigo no cuentes, me referiré en esta ocasión solo a seres vivos del reino vegetal. Aunque lo que aquí se diga puede también proyectarse hacia el reino animal en general. Y, ¿por qué no?, en última instancia, incluso al ser humano. Ciñéndonos ya al campo del reino vegetal, yo les puedo, por ejemplo, ilustrar cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia el tamaño del maíz. Desde que el hombre del Neolítico ya manipulaba hace unos 7.000 años con un grano de maíz que era del tamaño de un grano de arroz, una mazorca de aproximadamente 2,5 centímetros y la planta de poco más de un palmo de 30 centímetros, damos un salto a los 2000 años, cuando Jesús de Nazaret andaba haciendo milagros con los panes y los peces, quién sabe si también con los maíces. El grano ya era como un guisante, un poquito mayor, la mazorca, casi 10 centímetros, y la planta aproximadamente 1 metro, ya se dejaba ver. Actualmente, todos ustedes saben cómo el grano tiene más de 1 centímetro, yo he tenido algunos de casi 2 centímetros, la mazorca de más de 20 centímetros y plantas de hasta 6 metros. Bien, toda esta evolución no ha sido fruto de la casualidad, sino de la voluntad del ser humano. ¿Y esto hasta dónde va a llegar? Bueno, pues en el futuro, más que aumentar la cantidad de producción, lo que se pretende es asegurar las actuales cosechas, mejorando su calidad. Y si es posible, abundando en la idea que decía el profesor Gómez Moreno, obtener lo que yo he dicho, especies a la carta. Es decir, que en función de las necesidades de los productores y en definitiva de los consumidores, vamos a obtener especies más interesantes. Las técnicas tradicionales que se vienen utilizando desde nuestros ancestros, como la segregación o la más moderna hibridación, siguen siendo eficaces y se siguen utilizando. Y me van a permitir simplemente una ilustración muy rápida. Una segregación, sin más, consiste en, de un plantero más o menos heterogéneo, de plantas, elegir aquellas que más nos satisfagan. Por ejemplo, en las diapositivas están en blanco y negro, lo siento, hubiera sido más bonito en color. Si nos fijamos en unas plantas que son blancas, otras negras y otras grises, vamos a suponer que las negras estén muy ricas, muy cargadas en colorantes naturales y que nos interesen para que los huevos tengan las cáscaras morenas, que la yema sea bien rojiza, contenido en carotenos y xantofilas. Bien, pues segregamos esas plantas aquí dibujadas en negro, las seleccionamos y las plantamos. Aparte ya tenemos una variedad que es la que nos buscaba, que con más o menos irregularidades se va a mantener generación tras generación.
En cuanto a la hibridación es el caso contrario. Un cruzamiento, una planta blanca con una negra nos va a dar una planta gris. El caso del ser humano es clarísimo, blancos con negros, mulatos, etcétera. Y ahí se organiza una mezcla un tanto de totum revolutum, y ahí pueden salir unos más morenos, otros más blancos, etcétera. No lleva mucho control, es muy difícil su localización, etcétera. Pero también podemos hacer una hibridación más selectiva, en donde si tenemos nuestra planta negra cargadita de sus colorantes y tenemos otra planta blanca que, por ejemplo, resiste a la sequía, pues podríamos intentar coger el gen responsable de esa resistencia a la sequía y metérselo en la planta negra con colorantes y vamos a obtener la panacea, pues una planta que nos gustan sus colorantes y que además tiene resistencia a la sequía. Eso ya está bastante más selectivo. Consecuencias, pues la evolución que se ha producido a lo largo de estos 7.000 años que decíamos del maíz ancestral, se llama teosinta, que se generaba ya en Centroamérica, en México. En excavaciones precolombinas se han encontrado este tipo de plantas porque los muertos antes se enterraban con todo lo que necesitaban para hacer este largo viaje al más allá. Bueno, pues hasta el día de hoy, en donde nuestro maíz, el panizo que se dice en esta tierra, presenta estas mazorcas coloquialmente llamadas pinochas, tan hermosas. Bien, pero además de crecer, no solamente es cuestión de tamaño, también se ve cómo en los últimos 40 años se ha reducido la tercera parte de la superficie para producir 1 tonelada de maíz y como consecuencia la tercera parte del agua que se necesita para producir esa tonelada de maíz, y con la que está cayendo en cuanto a ausencia de agua, pues bienvenido sea el maíz que necesite menos agua para producir la misma cantidad. Vamos a dar rienda suelta a la imaginación y como estamos aquí hablando de manipular con plantas, pues bueno, pues eso parece que es muy light, muy inofensivo, aquí nadie se va a molestar, pero ¿qué pasa si estos genes que nosotros consideramos interesantes y que queremos meter en una planta, los sacamos de una especie distinta? Un bicho raro, sea pequeño, un microorganismo, o una vaca, me es igual, un animal que pueda tener un gen que nos interese, resistencia a lo que quiera que sea. ¿Podríamos meter ese gen a ese, por ejemplo, maíz que teníamos con resistencia a antibióticos? ¿A que esto suena un poco a ciencia ficción? ¿Es posible? Pues es posible y se viene haciendo ya desde hace años, y así es como se hace. Localizar en un ser vivo, sea una planta o sea un animal, el gen que nos interesa, seleccionarlo, insertarlo en el ADN de nuestra variedad que queremos hacer transgénica, y a través de unos filtros determinados obtenemos esa variedad. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Bien, pues lo inmediato es decir, bueno, y estas técnicas son necesarias. Esto suena un poco a ciencia ficción, y los nazis a lo mejor pensaban hacer cosas de estas, se inyectaban azul de metileno en los ojos para tener unos soldados con los ojos azules, altos, rubios. Esto suena muy mal. Entonces, ¿son necesarias? Pues no son necesarias, evidentemente. Yo diría que son convenientes porque las técnicas actuales de hibridación son de muy larga dilación en el tiempo para obtener los rendimientos. Y esta precaución es más que razonable, es necesaria. ¿Y qué dice el principio de precaución? Pues lo que familiarmente se dice, los experimentos en casa con gaseosa, que estamos jugando con la salud, y eso, ojo con las novedades. Hay que hacer, antes que lanzar al mundo cualquier novedad, hay que ensayarlas con rigor, y solo si el riesgo es asumible, pueden aceptarse informando adecuadamente a la sociedad. Y hay que tener en cuenta que el riesgo lo compone 3 factores: el peligro, la probabilidad y las consecuencias. Desde que somos seres vivos, incluso en el útero materno, estamos corriendo riesgos, la cantidad de abortos que hay por el mundo. Una vez en esta tierra, desde que salimos de casa estamos corriendo riesgos, en nuestros domicilios estamos corriendo riesgos, pero hay que evaluar el peligro, la probabilidad y las consecuencias, porque el riesgo no puede ser cero. Para que sea cero, cualquiera de estos 3 factores tiene que serlo. No existe el riesgo cero, ni por tanto no existe la seguridad 100. Necesariamente, y me alegra decirlo, yo soy de la profesión, soy químico, pues gracias a la química tenemos estas variedades, estos abanicos de productos fitosanitarios, herbicidas, fungicidas, insecticidas, etcétera, que son necesarias para obtener las producciones actuales. Pero claro, no hay nada que en exceso sea bueno. No podemos abusar de estos productos. Se utilizan cuando se necesitan, pero no sistemáticamente. Y si no hay nada que en exceso sea bueno, el agua en exceso tampoco es buena. Es
y si no, que se lo digan a los que han padecido las inundaciones. Y hablando de agua, pues tenemos, por ejemplo, cómo va funcionando la reserva hidrológica en España, en la Comunidad de Aragón, y vemos cómo año tras año cada vez tenemos menos agua disponible en nuestros embalses. Esto es una realidad así de cruda. Entonces, si consiguiéramos alguna variedad de planta que no necesitase todos estos sanitarios, o muchísimos menos, y que no necesitase tanta agua, o muchísimos menos, estaríamos consiguiendo una ventaja extraordinaria. Aquí número algunas, pero podríamos entretenernos mucho más, y antes de que me diga Pura que vale, pues sigo. Y así es como se han ido desde el 96, que irrumpieron los transgénicos, cómo se han ido progresando la tolerancia a herbicidas, a los insectos, o los mismos caracteres por duplicado en distintos productos. Y no sé si se verá bien desde el fondo, pero aquí yo enumero los 10 productos por orden alfabético que más se encuentran en el mercado, que no son los únicos, hay otros tantos o más. Por ejemplo, algodón, calabaza, colza, lino, maíz, melón, patata, soja, tabaco y tomate. Todo esto lo tenemos en el mercado desde hace años, y todo esto nos lo estamos comiendo sin saberlo. Y para mí ahí está el problema, la falta de información. Que no nos metan un gol por toda la escuadra, que la gente pueda elegir transgénico o no transgénico en función de su criterio. Y hay que tener en cuenta que el 60% de la soja que se produce mundialmente es transgénica, o el 28% de algodón, o el 18% de colza, o el 14% de maíz. Lo que pasa es que el maíz se produce tanto que parece muy poco, pero ese 14% representa mucho. ¿Y en qué países? Pues en cualquier latitudes, desde Estados Unidos hasta la China, desde Argentina hasta Canadá, y no solamente en países industrializados, también en países en vía de desarrollo, prácticamente todo el continente americano, en Europa, en Extremo Oriente. En el norte de Europa no hay datos, posiblemente es una cosa casi que se entiende. En los 21 países que en el 2005 el profesor Moreno tenía más datos más actuales, tenía 22 en el 2006. Ha habido alguna incorporación en ese último año. Bien, pues nosotros estamos en el puesto 14, muy poquita producción. Que recientemente, en el 2010, es una página del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, vemos cómo las hectáreas de variedades de maíz genéticamente modificados se han multiplicado por 3 en España, desde el 98 hasta el 2010. En nuestra comunidad autónoma únicamente se ha multiplicado por 2. Y lo que hay que tener miedo no es a estas moderneces, lo que hay que tener miedo es, como decía Einstein, con un humor muy mordaz, que hay que tener miedo al día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. En ese momento el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Bueno, algo de eso queda cuando vemos cómo los seres humanos somos tan fácilmente manipulables. Sí, Pura, que me voy corriendo. Mientras llega o no llega este día, este tan hipotético día, en que la humanidad se vea superada por la tecnología, yo creo que no llegará tanto, vamos a disfrutar esperanzados con los avances de la ciencia. Y, por ejemplo, el mes pasado, en una nota de prensa del Heraldo de Aragón, se nos hablaba de cómo en Nueva Zelanda se había obtenido una variedad de vaca que tenía un contenido muy bajo en beta-lactoglobulina, una de las proteínas de la leche que no está presente en la leche humana y que puede causar las alergias, que decía el profesor Gómez Moreno. El 2 o 3% de los bebés en su primer año de vida lo padecen, y hay muchos intolerantes. Bien, pues se está consiguiendo producir una leche de vaca que no produzca esas alergias. Por lo mismo que también se busca agua en Marte, pero yo no me gastaría dinero en buscar agua en Marte, me gastaría más dinero en buscar esta raza de vacas, y sin ir más lejos, no hace falta estar en los antípodas. Yo rompo una lanza en favor de la Universidad de Zaragoza, ya que tenemos un representante, en donde se ha desarrollado una vacuna contra la tuberculosis y se está probando ya en hospitales suizos, y es una vacuna que mejora con mucho a la anterior y se ha desarrollado aquí en nuestra universidad, y que no solamente tiene efectos preventivos, sino también terapéuticos. Estas cosas son las que tienen que llenar las páginas de los periódicos, y no tanta información sesgada y tantas desgracias que tenían que ser por lo menos igual de informadas. Es tendencioso el ver cómo las malas noticias, cuanto más desagradables sean, venden más, mientras que las buenas noticias, que son tantas o más, pasan desapercibidas. Lo que necesita la sociedad, y yo reclamo desde este foro, es una información ecuánime, tanto por parte de los investigadores. Yo como químico me siento investigador y he investigado, y si Dios me da salud lo seguiré haciendo. Hay
tenemos todos que informar sin oscurantismos, hablando claro, que se entienda la gente. Los políticos, no me siento político en absoluto, que informen sin intereses partidistas ni electoralistas. Los periodistas, y yo como divulgador me siento un poco periodista, hay que informar sin sensacionalismos, diciendo las cosas por su nombre, para que los productores, y ahí están, tanto los agricultores como los fabricantes de alimentos, tengan el etiquetado adecuado. Porque la falta de información empieza ya por la propia etiqueta, que no sabemos lo que estamos comprando. Bueno, que podamos elegir lo que queramos como consumidores, tener libertad de elección, que cada cual plante y coma lo que quiera dentro de sus posibilidades, sin dejarse arrastrar por sensacionalismos ni... Bueno, ¿cuánto tiempo he pasado ya? No, ya estás. Pues ya estoy. Pues se acabó. Gracias. Uf. ¿Cómo se llama esto? Le voy a copiar yo los hechos locos. ¿Hablas tú, Juan Carlos, o habla el último? Sí, es que ha dicho él que hable yo. Vamos a ver, no. A ver dónde está la flechica. Yo lo tengo también cogido esto. A ver qué pasa aquí. Ahí va. Bueno, soy agricultor. Si tengo que apartar esto, ¿cómo lo quito? Para entrar en otro. Estos son fotos mías. Ah, entonces tendrías que ir aquí, espérate. No soy, yo soy agricultor, yo de esto no trasteo mucho. Eso, abrir, sí, ahí fotos exacta. Y ahí lo de la charla, ya lo pongo. Aquí los científicos saben mucho de electrónica. Es que usamos esto todos los días. Hoy día las clases se dan con esto y problemas hemos tenido ya con esto. Vale, ahí está. Lo que no encuentro es la pantalla completa, pero... Bueno, ya. Habría que darle a... Es que este es el nuevo... ¿Dónde está? Bueno. Bueno, se puede ver un poco, voy corriéndolo y ya está. Bueno, yo soy agricultor de toda la vida. Hago agricultura ecológica y agricultura convencional y tengo, digamos que mucha experiencia en cosechar maíz transgénico y maíz convencional, porque trabajo con dos amigos que tienen dos cosechadoras grandes y pues todos los días veo cosechar todo tipo de eso. Por mi parte he sido un gran interesado en muchos fenómenos. Estudio otros campos, fotografío todo, esas fotos que se me han escapado por ahí, y tengo muy poco tiempo. Solo puedo referir a las personas que yo les pongo aquí las páginas web para que sepan problemas de científicos de todo el mundo, muy renombrados, muy conocidos, de muchos años, en que pueden hablar, pues por ejemplo, como el doctor Andrés Carrasco, sobre el glifosato, que es el herbicida más usado en el mundo y es el que se usa en la soja transgénica y que comen todos nuestros animales y seguramente nosotros. Este glifosato es un herbicida total. Hay muchísimos estudios en todo el mundo de los efectos que hacen. En este caso, el doctor Andrés Carrasco es de Argentina, Universidad de Argentina, y tiene unos estudios terroríficos. Ha hablado ante el Parlamento, lo tienen ustedes en Internet y pueden verlo tanto él hablando y enseñando los estudios. No hay ningún problema. Se han presentado y se han ganado juicios. Este en concreto es un estudio que va directamente a los cambios de nivel del ácido retinoico y las malformaciones que crea.
Así que si quieren coger el nombre de don Andrés Carrasco, os se lo daré luego, si quieren. Todo esto se puede consultar en internet, sobre el tema del glifosato. Esto quedará grabado y lo podrán. Vale. ¿Esto por qué no baja? Bueno, venga. Había puesto lo de Monsanto. Monsanto es la empresa que la mayor productora de transgénicos, la que básicamente sacó el MON 176, hoy prohibido, y que lo hemos sembrado aquí hasta el año 2005 sin permiso y sin decirlo al agricultor. El agricultor no sabe ni tan siquiera el gen que pone. Yo soy de 3 cooperativas agrícolas, toda la vida estuve luchando tan solo porque se distinguieran los sacos del transgénico del no transgénico convencional por las casas. Y al final lo hemos conseguido. Hace 3 años que se ha empezado a poner la diferenciación para que el agricultor pudiera elegir. Hasta ahora muchísimos ni saben lo que es, ni saben lo que siembran. Hoy, con mucha información y a base de dar la paliza, están enterados ya de que la mayoría, los mayores no, pero los que son más o menos de mi edad, que somos la mayoría de agricultores, pues sí, ya saben. Y desde luego hay muchos que del principio, y curiosamente, normalmente, los católicos y precisamente conservadores terratenientes se opusieron desde el principio por una cuestión moral, pero otros, que éramos ecologistas malos, pues simplemente nos pusimos a investigar sobre nuestras propias explotaciones, sobre nuestras observaciones y a ver estos estudios también. Yo desde un principio nunca he escuchado lo que decían los ecologistas, siempre he ido a ver el estudio directo y especialmente a Monsanto, a sus estudios. Cuando no entendía algo, pues lo preguntaba a familiares míos, catedráticos y muchos amigos, todos de universidad. Nunca he hecho una consulta que no fuera alguien que supiera de lo que hablaba y me lo han explicado porque tengo el nivel suficiente como para entenderlo. Así que todo esto, que lo tengo, lo tienen ustedes en internet. Monsanto, quiero recordarles que no es ningún santo. Monsanto, una de las cosas que participó es en la creación de la primera bomba atómica. Lo han visto ustedes en documentales de la 2, no es extraño, esto es público. Por ejemplo, creó el agente naranja de Vietnam, denunciado por los propios soldados americanos y por los vietnamitas, todavía no les ha pagado. Creó el DDT y ha creado el glifosato y otros muchos herbicidas y estos transgénicos. Moralmente, como empresa, no hay ninguna duda, es la empresa más asesina que hay ahora mismo en el mundo. No nos engañemos. No estamos jugando aquí con santos que quieren el bien común, solo quieren un beneficio económico. Son multinacionales que quieren conseguir un beneficio importante. Lo demás les importa un bledo. Bien. Yo creo que es muy interesante y muy importante ver el documental El mundo según Monsanto. Es muy conocido normalmente, es muy largo, pero ahí pueden salir los investigadores primeros que trabajaron con Monsanto. Estos investigadores, cuando vieron los primeros resultados en ratas, sobre todo con el MON 176, que se prohibió por las alergias que provocaba, no se dijo nunca qué, el caso es que está prohibido, como tantos otros. Hay miles de transgénicos que se han echado para atrás por efectos inesperados. En el caso en el caso del MON 810 y en el 176 sobre todo, los ensayos de ratas daban unos resultados claramente de cáncer. Estos científicos se negaron moralmente a aceptarlos y fueron expulsados. Llevaron a juicio, tuvieron que ser readmitidos, pero luego les hicieron la vida imposible y se fueron. Pero esto lo tienen ustedes grabado y los pueden oír a estos señores. Tengan en cuenta que Estados Unidos, con todo lo que parece, hay muchísimo movimiento en contra de los transgénicos. Hay muchos agricultores, y hablo de agricultores de 20.000 hectáreas, no de 4 corros ni 4 pirados ecológicos, que han tenido grandes juicios, porque, por ejemplo, si les contamina con un gen
por ejemplo, maíz, o en muchos casos que había allí la colza transgénica resistente al glifosato, pues estos agricultores resulta que podían perder hasta la cosecha si les contamina Monsanto con un simple camión que ha pasado por allí. Y estos juicios se dieron y los perdieron, porque Monsanto controla todos los gobiernos. Tiene un sistema que se llama de puertas giratorias. O sea, que es... Hablamos de una mafia, no hablamos de cualquier cosa. Y hablamos de un sistema productivista y no productivo, que no es lo mismo. Bien, en cuanto a los efectos del maíz transgénico, el maíz criollo en México, tiene a Elena Álvarez Bulla, que es la directora general de genética molecular de la Universidad de México, dio este estudio, sus conclusiones me sirvieron para observar muchas cosas que ya había observado y les di eso. Por ejemplo, el aumento de lignina que tiene es un efecto inesperado que nadie ha explicado, está muy bien estudiado, se produce, los agricultores lo sabíamos, simplemente la planta es mucho más dura y por lo tanto es mucho menos digestiva. El maíz transgénico es muy duro, excepto lo que está pasando estos últimos años. Pero no tengo tiempo para contar tantísimas experiencias que tengo fotografiadas y eso. Solamente les digo que es muy interesante. Tienen un vídeo grabado de debate con gente de su propia universidad, y tienen que verlo solo para ver la diferencia de conocimientos. Los últimos estudios que han aparecido ratas del profesor Seralini, que sí que se han publicado por ahí, lo habrán visto, unas ratas con unos tumores grandes. El profesor Seralini lo conozco yo en persona. El profesor Seralini y 14 científicos más de España, Francia, Inglaterra e Italia estuvieron 2 días explicando sus estudios en Madrid. Jornadas científicas sobre el transgénico. Por supuesto no acudió nadie de la oficialía del gobierno. Podían haber discutido lo que hubieran querido, podían haber propuesto y contrapuesto cualquier estudio. Allí no apareció nadie, ni nadie quiso hablar. Había muchísima gente, de muchos sitios. Y desde luego, yo he seguido estos estudios, no solo es el estudio, este último, con el NK603, que es de doble tolerancia a glifosato más resistencia a taladro, porque no es lo mismo ser tolerante. Es imposible que acorte más. Léanse los estudios del profesor Seralini, la página Grigen, que la tienen aquí debajo. Con que pongan Grigen, Seralini, pueden ver como unos 14 estudios, no uno, y hace muchos años. Son asesores del gobierno francés. En el caso de nuevos gérmenes patógenos tienen al doctor Huber, de Estados Unidos. 40 años estudiando el glifosato y la evolución en suelo de plantas. Es tremendo lo que dice. Sobre el Vaticano y los papeles han de saber ustedes que la Conferencia Episcopal, ya que lo has dicho, y el Vaticano fueron presionados directamente por el gobierno USA para que apoyara a los transgénicos, y eso salió en los papeles de Wikileaks, y fueron publicados en El País. Nadie ha dicho nada. También, por supuesto, el gobierno español. Esto es así, esto funciona como una mafia, no funciona... Esto no, aquí no todos santos y queremos ayudar al mundo. Esto no funciona así, esto es una patraña. Es así. Otra cosa es que la ciencia genética sigue avanzando. Nadie estamos en contra de la ciencia. Estamos en contra de que se liberen organismos descontrolados a la naturaleza de este tipo y que están haciendo barbaridades, y que los agrotóxicos no se llaman fitosanitarios, señores, son tóxicos, matan, y de hacer bien nada. Esto es así, son tóxicos. El estudio de la reducción arbuscular de los hongos micorrízicos es un estudio que yo hablo mucho con él porque yo soy micólogo, también me gusta mucho, he estudiado mucho esto, y es que es muy curioso. Esto es un estudio de Monsanto, señores. Es un estudio de Monsanto que no ha publicado, pero es de una universidad. Yo lo he comentado con ingenieros de Pioneer. Y me ha dicho, bueno, eso hay que estudiarlo más. Bueno. Nada, vale, pues paso. Pues solamente en mi experiencia,
He encontrado resistencia de los insectos en el suelo, deformación de flores en siembras consecutivas e híbridas, en mi semilla no híbrida y autóctona, el aumento de plagas, llevamos 3 años con plagas de araña roja, virus del enanismo, los campos de transgénico. Este año han tenido una merma algunos campos del 60%. No es verdad de cosecha, eso es los primeros años. Después empiezan a pasar cosas. Así que me voy a ir a los resultados oficiales. Los resultados oficiales de Aragón, para que sepamos la realidad. La realidad de lo que hay son 52.000 hectáreas en total, de las que el 55% son transgénicas. Cuidado, no es verdad, porque es el 55% declarado transgénico, porque el 20% obligatoriamente, aproximadamente, es convencional, que se debe de mezclar con el transgénico, lo ponen las propias casas de semillas, para que no se produzcan resistencias del taladro. Si se producen resistencias del taladro a una planta que tiene el gen donde se produce la toxina y se hacen resistentes, adiós transgénico, ¿para qué sirve? El problema es que se hacen resistentes, y ahí es algo grave, porque se hacen resistentes, genéticamente resistentes. Con lo cual se tiene que mezclar el maíz convencional con el transgénico para que no se produzcan las resistencias. Así que ni tan siquiera ese dato real es menor. Luego va un montón todo junto. ¿Por qué? Porque nos lo contaminan. Porque contaminan tanto al convencional como al ecológico, como yo fui contaminado. Para eso se hacen análisis genéticos, no se inventa. Se hace un análisis genético. Y entonces tu producción pasa a ser transgénica, ¿vale? Con lo cual pierdes un montón de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, mirad la estadística, la reducción de hectáreas de siembra en solo 10 años, prácticamente el 50%. ¿Dónde está la rentabilidad para el agricultor? El agricultor habrá dicho, sí, muy bonito, al principio, esto va, y de repente baja. Y ni aun en años doblado el precio, como este año, sube la superficie. Hay otros problemas, claro, pero en 10 años... ha habido años buenos y malos. ¿Por qué ha bajado tanto? Porque no es rentable. Como muy bien dice el estudio de la DGA de variedades. La falta de rentabilidad ha hecho reducir la superficie. La falta de rentabilidad. Al agricultor le importa cuántas le quedan. No saca 40.000 kilos si al final le cuesta la cosecha 38.000. El problema del mundo y de la alimentación es el problema de los nutrientes, porque son derivados del petróleo. Los nutrientes, los abonos son derivados del petróleo y han subido el 500%, mientras que los precios agrícolas medios están igual que hace 20 años. Si nosotros aumentamos la cantidad de nutrientes, puede que cojamos más, pero aumentamos el costo, no aumentamos la productividad. Y ahí está el gran error, y por eso no funciona, ni aun en los años buenos como este. Ya habría que hablar mucho de lo que es la especulación de los cereales en el mundo y por qué se mete a 10 en la soja transgénica, gran parte para que se mantenga el doble, para que se mantenga la gente poniendo semilla. O sea, lo que estamos poniendo en Aragón es prácticamente la superficie de hectáreas mínimas de rotación en el sistema. O sea que estamos poniendo aproximadamente un 25, un 30% de maíz, según los años, de nuestra explotación. El resto estamos poniendo alfalfa, trigo y cereal porque es mucho más rentable. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tendré? Bueno, como soy el último y me imaginaba un poco por dónde podía ir el debate, pues sin ponernos de acuerdo, creo que he atinado en hacerles un pequeño resumen con un caso concreto, que además ha sido nombrado en la mesa, que es el último caso de investigación, o la última investigación que se ha publicado, que es la del profesor Seralini. Seralini es un profesor investigador de la Universidad de Caen y ha hecho un estudio que ha sido difundido por la prensa de una manera también un tanto peculiar con el NK603, que es un tipo de maíz transgénico. Ha utilizado ratas, ha utilizado 10 por cada tipo de experimento y ha utilizado
si no recuerdo mal, era alimentados con este maíz, alimentados con glifosato, que es el insecticida, y alimentados con este maíz más glifosato. Eso ha sido los 3 tipos de experimentos que ha utilizado. Las conclusiones del profesor Seralini han sido publicadas. No voy a criticar ni voy a decir nada ni nada bueno ni nada en contra del profesor Seralini ni de nada. Simplemente lo que pretendo es que ustedes tengan una idea de por dónde va el debate y de cómo la sociedad en su conjunto, políticos, científicos, agricultores, etcétera, percibe el problema. Porque si hasta este momento hay alguno en la sala que tiene la opinión clara, probablemente no ha entendido de qué estamos hablando. Y lo digo con toda... Es una opinión un tanto cínica, pero es que es verdad, es que es un problema muy difícil de entender y que requiere de ciertas cosas, que no tenemos todavía muy claro qué es lo que se requiere para llegar a entender esto, y me explicaré. Bueno, como les decía, el doctor Seralini publica su estudio, y no lo publica de cualquier manera, se lo da a unos periodistas determinados y les impide que para publicar ese artículo lo contrasten con nada más. Es decir, él dice, aquí tengo mi artículo y lo publicáis tal cual o no lo publicáis. Sois muy libres de hacer lo que queráis. Bueno, eso es una de las cosas que le ha criticado mucho la comunidad científica. Pero él lo hace por una razón. Porque él dice que la ciencia, los científicos, parte de ellos... en un tema tan complicado como este, no buscan dinero en el sentido de que alguien les soborne, eso es muy feo decirlo, pero hay científicos que investigan más que otros porque tienen mejores equipos de investigación, porque tienen mejores equipos materiales y porque alguien financia sus investigaciones. Detrás de esto, no nos olvidemos, hay muchísimo dinero. Muchísimo dinero en investigación, en inversión y muchísimo dinero para rentabilizar esa inversión. El dinero, donde está el dinero y donde está tanto dinero, siempre hay que tener un punto de sospecha. Eso es sano. Pero fíjense lo que se produce. Aparece la noticia, aparecen las fotografías de las ratas, de las que luego hablaremos, con unos tumores terribles, y el ministro, y lo que dice Seralini es, ni más ni menos, que lo que hay que cambiar son los métodos para demostrar la inocuidad de los transgénicos. Es decir, que los métodos utilizados hasta ahora no valen. Y eso, lógicamente, para la comunidad científica es una bofetada. Es decir, bueno, y entonces el ministro francés, el ministro de Agricultura, lo que hace es encargárselo a la alta comisión de biotecnología, que es un departamento del que luego hablaremos, es una comisión de la que luego hablaremos, y también se lo encarga al ANSES, que es también de investigación en la salud, es otro organismo de la administración. Y el mismo día que le encarga de decir, oye, mirar a ver qué pasa con este estudio, porque parece que pone en cuestión toda la investigación, todos los métodos de investigación que se han hecho hasta ahora, el mismo día que se lo da para que le den a él una razón, para que le den luces, el mismo día, el mismo ministro dice que hay que revisar los medios de investigación sobre los transgénicos. Esto no tiene ningún sentido. Es decir, nos encontramos... Y como primera conclusión nos encontramos con que los políticos en este tema, en el tema de los transgénicos, solicitan una opinión científica, pero toman decisiones prematuras. Es decir, la decisión es prematura y como toda decisión prematura no es buena ni vale. Ni es buena ni vale. No ha hecho ningún favor, probablemente lo que está salvando es la cara del ministerio y la suya propia, y ha tomado una decisión prematura. Porque simplemente la opinión que le ha solicitado, lógicamente, el mismo día no se la pueden contestar. Pero él ya toma la decisión. Con lo cual ha producido una alarma social considerable. Por otra parte, la experiencia nos dice, y las crisis sanitarias que hemos tenido en tiempos recientes lo avalan, que cuando hay lo que se llaman las señales débiles, que es como llaman a estos investigadores que a lo mejor con un equipo reducido
con muy mala aceptación por parte incluso de sus colegas y de la comunidad científica, dicen cosas que contradicen todo lo que se venía aceptando hasta ahora, no por eso dejan de tener razón. A veces una sola persona tiene la razón, o por lo menos nos da nuevas formas de enfocar un problema. Por lo tanto, esta investigación no es para tirarla, tiene cosas muy interesantes. No se había hecho, por ejemplo, nunca una investigación de maíz con insecticida. Ahí ha abierto una vía que hasta ahora no se había hecho. Bien, pues digamos, consideremos que también que lo que mucha gente está diciendo también, que esto es una señal débil. Algo puede salir de aquí. Digo, de la investigación del profesor Seralini. También es verdad que hacer pública una investigación científica a través de la prensa, a través o sea, meramente mediática, es un error, es contraproducente y confunde, porque no es el medio adecuado. Confunde a la sociedad, confunde a los políticos y confunde a veces incluso, bueno, a los científicos los puede, digamos, confundir durante un tiempo, pero luego los científicos siempre va a la raíz, que es el estudio concreto, ¿no? Y allí no caben ya tantos engaños. Seralini lo que dice es que los estudios toxicológicos no son suficientes, ¿eh? Lo dice a su manera, lo dice con una demostración que según él es válida. Y otros contestan sin más que llevamos 15 años alimentando a animales fundamentalmente con transgénicos y no ha pasado absolutamente nada, con lo cual, pues en principio no se tiene mucho la teoría. En Francia, el Alto Consejo de la Biotecnología es un organismo que está compuesto por un comité científico muy potente y por lo que sería el resto de la sociedad. Podrían ser consumidores, fabricantes, etcétera, etcétera. Bien, este tipo de organismo es el que se necesita para discutir estos problemas. ¿Cuál es el verdadero problema de un organismo de este tipo? Pues que sacar una decisión clara es muy difícil, porque por un lado están los investigadores. Hay investigadores muy dispuestos a decir lo que han hecho, lo que están haciendo, lo que están descubriendo, pero hay pocos investigadores, o bueno, no son tan numerosos, aquellos investigadores que aceptan que una persona con mucha menos capacitación científica que él, y algunas veces sin ninguna formación científica, que no quiere decir que de la otra no tengan, pero formación científica es una formación específica, le discutan cosas que él, trabajos de años, ¿eh? Entonces, es difícil entenderse. Pero desde luego este tiene que ser el punto donde nos encontremos, ¿eh? En un organismo como parecido a este, en el que todos los intereses se discutan de manera clara y sin sospechas de tendencias hacia un lado o hacia el otro. Esto mismo ha hecho discutir una vez más la independencia de los científicos. Que un científico dé un estudio a la prensa porque dice que no se fía de todos sus colegas científicos, a mí me recuerda un poco, y con perdón, al chiste del señor que va por la autopista y oye por la radio que dice: cuidado, que en la autopista A2 hay un loco que va en sentido contrario, y el loco dice que va uno, vienen todos. No puede decir que todos los científicos, menos él y su grupo, están libres de pecado. Perdón, él está libre de pecado y todo el resto de los científicos no. Pues es un poco, la verdad es que es un poco fuerte. Otro de los problemas gravísimos, y eso sí que lo pueden decir los propios agricultores, es la coexistencia. Yo quiero poner un maíz genéticamente modificado y otro señor no quiere ponerlo. Tenemos los campos juntos, hay polinización cruzada, yo le voy a contaminar a él, él no me va a contaminar a mí. Eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. La convivencia es muy difícil hacerla por decreto. Sabemos que es muy difícil. Para convivir hay que tener mucho nivel de comunicación, hay que tener ganas y hay que tener generosidad. Pero también hay que tener un orden. Luego esto, un día u otro, se tendrá que ordenar. Hoy el Ministerio, lo intentó el anterior, no lo ha logrado. El actual, me refiero al Ministerio de Agricultura español, está intentando hacer un decreto que regule la convivencia en campo. Cosa que es un poco difícil, pero por lo menos les reconozco el valor de intentarlo. Por otra parte, la propia ONU reconoce
las implicaciones de orden socioeconómico, ético y ambiental, en el caso de los transgénicos, no tienen precedentes. Es una declaración que hizo a propósito de esto. Que los Estados dudan en su aceptación porque los Estados están sometidos a muchas tensiones políticas, sobre todo en los países más desarrollados, como es el nuestro y el de Europa. Y después también dice la ONU, y es verdad, y eso a mí me parece una de las frases en este sentido que hay que tener más en cuenta, que de todo esto devienen patentes. De todo esto devienen patentes. Y que si seguimos por este camino se podía llegar, y lo digo entre comillas porque así lo dicen, se podía llegar a patentar la vida. Y eso es francamente peligroso. A mí no me gustaría que un recurso genético, un recurso para la humanidad, digamos, tuviera una patente. A mí, en principio, no me gusta. La FAO dice que efectivamente el valor absoluto, el aumento del valor absoluto de los seres humanos nos va a llevar a una encrucijada en la que no sabemos si vamos a poder alimentar. El problema es si plantas transgénicas es parte de la solución, es un problema o no va por ahí la cosa. Porque desde hace mucho tiempo se dice, la propia FAO en sus cifras lo dice, tiramos aproximadamente, y agárrense, 1.400 kilocalorías por habitante del mundo y día. Entre comida que tiramos y entre cosechas que perdemos. ¿El problema de la alimentación en el mundo hoy es un problema de distribución o es un problema de producción? Pero eso es de otro foro. Pero bien, bueno, aquí los transgénicos, la transgenia, tiene probablemente tengan parte de la solución y yo no se la niego, también puede ser. Y por último, es una tendencia generalizada que los conocimientos científicos actuales siempre están más retrasados que nuestro poder tecnológico. Y eso es hoy, para mí, el gran problema de nuestra sociedad. Vamos más rápidos, nuestros pies van más rápidos que la cabeza. Y eso nos debe hacer reflexionar no solo en este aspecto, sino en otros más. Decía un jesuita, no me acuerdo del nombre, era un jesuita belga, decía que lo que caracterizaba a nuestra generación era la multiplicación de las posibilidades y la carencia de objetivos. Tenemos que repensar qué es la agricultura, tenemos que repensar qué es la ganadería y tenemos que repensar cuál es el papel en este mundo. Cuando hablan de multiplicar las producciones, es verdad, los transgénicos pueden multiplicarlas en algunas ocasiones y esos mismos transgénicos pueden llevar a trampas porque no son la solución absoluta para nada y se han estado utilizando bastante mal en algunos casos. Por ejemplo, en los campos y lo digo como cosa curiosa, lo leí en una noticia que publicamos en el periódico de cooperativas, en los campos de algodón norteamericanos habían vuelto a aparecer las azadas. Era una noticia norteamericana. Porque a base de utilizar el mismo herbicida y el mismo cultivo en los mismos ciclos durante 15 años seguidos, había una planta que se ha hecho resistente y no hay manera de sacarla más que cavando. Entonces, no es un problema del transgénico, no es un problema del herbicida, es un problema de la mala utilización de los agricultores de ese cultivo, que no soluciona todos los problemas. Detrás de la agricultura no es una máquina, está sustentada en la biología y está sustentada en el mundo y en el sistema que nos rodea. Y por mi parte, nada más. Solo que intentemos mantener la calma, aunque como decía Groucho Marx, el que mantiene la calma en mitad de una tormenta o es un líder o es que no se ha enterado de nada. Entonces, mantengamos la calma y sigamos informándonos y discutiendo, que yo creo que es el camino. Bueno, pues muchas gracias. Después de la exposición de los 4 ponentes, les pediríamos que hicieran ustedes las preguntas, a lo que ellos están dispuestos a contestar. Tenemos un cuarto de hora, 20 minutos, para poder satisfacer su curiosidad al respecto. ¿Nadie se anima? No se anima nadie a preguntar, porque ellos tienen muchas más cosas para decir. Vale. No, quería decir algo. Sí. Adelante.
como he dicho, conozco al profesor Serralini, estuvo 2 días en Madrid, pero no con el estudio del NK 603, sino con el estudio repetido de Monsanto por el cual se aprobó el maíz 810 por la Comisión Europea. Porque este señor, no, todo su departamento, que son 50 investigadores de varias naciones, asesores del gobierno francés, presentaron una alegación a ese estudio repitiéndolo y no querían darle los estudios de Monsanto. Entonces fueron a un tribunal alemán y tuvieron que ir a Estrasburgo para que fueran públicos los estudios de Monsanto por el cual se aprobaba el maíz 810. Y lo repitieron y lo alargaron, porque son estudios de 3 meses, los estudios de Serralini son de 2 años. Y son de método de doble ciego. Porque nadie ha visto nunca echar, como siempre, al final se ha echado la duda sobre el científico y no sobre el estudio. Sí. Perdón, sí. Bueno, pues por favor, yo en la página Grigen, tienen ustedes todos los estudios a este señor hablando y explicándoles todo lo que quieran y explicándoles cómo se aprueba un transgénico en Europa. Se aprueba por una palabra, no por un estudio. Se llama equivalencia sustancial. Se la inventó Monsanto y se lo dijo a la comisión. Tenéis que decir equivalencia sustancial. Quiere decir que como sustancialmente son equivalentes, un maíz y otro, pues no hay que hacer pruebas. Esto es como se ha aprobado el maíz transgénico en Europa. Y por eso tenemos a Francia, Italia y Alemania como más representativos que nunca los van a aprobar, señores, porque tienen muchos datos científicos de verdad. Hay 19 estudios en Europa de 19 distintas naciones. Alá, por favor. Vean ustedes los estudios, los tienen ahí. Grigen. Perdón. ¿Queréis preguntar o contestas primero? A ver. Hay que ser, quiero decir, en esto hay que tener deportividad y como la tengo en un sentido la quiero tener en otro. No lo había conseguido hasta hoy, que viniendo en el AVE he conseguido, porque no sabía dónde encontrarlo, pero lo he encontrado. Las conclusiones porque esto se pasó, como he dicho, el ministro francés lo pasó al Alto Consejo de Biotecnología y a la ANSES, que es la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria francesa. El Comité Científico del Alto Consejo de Biotecnología ha dicho sobre este estudio, y no le tiene manía al científico, y no creo que son del orden de 30 científicos, si no me equivoco. Creo que son unos 30 científicos. Ni yo no los conozco, no tengo el placer de conocerlos, pero no creo ni que sean unos sinvergüenzas, ni que estén todos pagados por Monsanto, ni que digan que sí porque sí, ni que todos le tengan manía a este señor. Pero dicen de su estudio, primero, que no presenta resultados concluyentes sobre el maíz NK 603, sea o no sea tratado con Roundup, y además dice que no cuestiona evaluaciones precedentes, es decir, que no llega a cuestionar los métodos. La ANSES dice lo mismo, no cuestiona evaluaciones precedentes y las conclusiones no se sostienen con los datos aportados. Y es más, y esto es una de las cosas que no solo lo han dicho estos dos organismos, sino muchos más, la raza de ratas que ha utilizado, que se llama Sprague-Dawley, desarrollan tumores espontáneos en un 60% en un plazo de 2 años. Es que esto no le quita la razón, yo no he venido aquí a meterme con este señor. Este señor ha hecho una investigación y tenemos el derecho a oír las críticas y tenemos el derecho a oír a sus defensores. Y este es el debate en el que nos tenemos que mover. Y como ven ustedes, aquí van a salir peor que han entrado. Van a salir peor que han entrado. Pero es que las 4 personas que estamos aquí lo estamos haciendo de manera honrada. Y les decimos lo que pensamos. Y les decimos lo que leemos y lo que hemos estudiado y lo que hemos visto. Y entonces es difícil llegar a una conclusión, caramba. Es que no han llegado los estados, no han llegado las sociedades, no ha llegado... Pues tengamos calma y continuemos. Y de momento no nos eliminemos y sobre todo no nos desautoricemos. Yo no creo en desautorizar ni al científico, pero sí a los métodos. Es el juego. Es que no lo de la NK 603 no lo vamos a entender. Yo por lo menos. No, que quiere preguntar. Buenas noches. Buenas noches.
Es que me vais a oír mejor sin esto. Me llamo Luis Bordonava, soy agricultor de San Mateo de Gallego y quería dar un poco de mi opinión y hacer una pregunta al final. No sé si pregunta, reflexión, no lo sé. Bueno, yo tengo que decir dos cosas antes de empezar. Yo soy un agricultor que, por un lado, no utilizo abonos químicos, por norma general, pero sí que utilizo transgénicos, por norma general. Lo digo claramente. No me considero un pecador, también lo digo. O sea, siembro transgénicos por una razón que es a lo que luego iré a parar, porque es una cosa legal. A mí el Estado español me dice que puedo sembrar maíz. No, quítalo. No, que va la cámara. Que puedo sembrar maíz transgénico y yo siembro maíz transgénico. Por dos razones. Y una que quiero que quede muy clara, que es simplemente económica. En mi pueblo sale más maíz transgénico que del otro, que del normal. Y voy a decir por qué. Por una cosa que he oído en otros debates. Cuando hay enfrentamiento entre las dos partes, siempre dicen, pues la producción no varía. Efectivamente, cuando no hay taladro, no varía. Es más o menos igual. Pero cuando hay taladro, no se pueden ustedes llegar a imaginar la diferencia que hay. Y les voy a decir una diferencia. En mi caso, en una parcela concreta, 6.000 kilos de maíz. Yo soy agricultor ni por romanticismo, ni por vocación, ni por nada. Se me da bien y me gano la vida. Y eso es a lo que me dedico. Y para ganarme la vida yo necesito sacar esos 6.000 kilos más. Por lo tanto, si hay una fórmula de yo sacar esos 6.000 kilos más, la aplico y punto. O sea, no hay más. Es que no hay más allá. Yo no entender esto nunca, porque nunca pretendo entenderlo. Y voy a la segunda parte de lo que yo pienso. Este es un problema entre la comunidad científica y los gobiernos de los estados, o sea, los representantes sociales. Y yo ya he votado a mis representantes políticos para que defiendan esto. A mí, ¿por qué me tienen que meter en una guerra con mi vecino porque yo siembre transgénico y él no? No es nuestra guerra. ¿Y yo por qué me tengo que enfrentar con mis vecinos? Yo voy a poner un ejemplo. Para no enfrentarme con un vecino que tiene una explotación ecológica a la que admiro y le ayudo todo lo que puedo, yo no siembro transgénico al lado, ni sulfato los alfalfas. Lo que quiere decir que yo saco menos maíz y saco menos alfalfa. ¿Por qué? Pues porque sus gusanos van a parar a mi alfalfa, con lo cual lo llevan a atajo. Lo que quiero decir, y hago mi pregunta, ¿hay alguna posibilidad, ustedes creen que hay alguna posibilidad que algún día, claro, pedirle a los políticos estas cosas sería mucho pedir, ¿no?, pero que se pusieran de acuerdo con los científicos en darnos una normativa clara o darnos una idea clara de lo que tenemos que hacer? Porque yo les aseguro que por mucho que saque más maíz en determinados estadios de la tierra, y yo si mañana lo prohíben, por supuesto que no voy a poner más, eso lo tengo claro. Pero lo que quiero decir, a lo que quiero parar, todos estos debates que no los echan a los agricultores, ¿hay alguna manera de que eso, le pregunto, lógicamente, a los que tengo delante, que son los científicos, lógicamente? ¿Hay algún acercamiento? Por alusión, aunque yo no estoy metido desde luego en esto. Soy científico, pero no estoy metido en el tema de desarrollo de plantas transgénicas, ni mucho menos. El problema que plantea efectivamente es el que yo también defiendo, es decir, que los científicos deben hacer una serie de experimentos, de pruebas que sean sólidos. Existen polémicas de este tipo de que se ha oído de determinadas personas. Hay muchísimas personas en el mundo trabajando en transgénicos. Se ha hablado de 4 o 5 y de uno en concreto con un nombre italiano de una manera muy tal. Pero quiero decir, la ciencia tiene sus procedimientos para saber si está trabajando bien o mal y no ha habido conflicto porque se publica en revistas de categoría que están contrastadas. Pero efectivamente lo que debe existir es un control de la sociedad para que no se liberen transgénicos ni ningún otro producto que pueda ser peligroso. El problema es que efectivamente eso que teóricamente debería existir, pues no existe. Pero además no existe porque se ha producido una disputa muy exagerada, yo diría. Se ha sacado de contexto todo lo de los transgénicos y aquí lo hemos visto, es decir, ahí se consideran malvados unos o salvadores otros, es decir, entonces es muy difícil que se llegue a esa solución, pero es lo que debería existir como en cualquier otra polémica, ¿no?
Entonces, no podemos nada más que pedir calma también, pedir que a la ciencia se le deje trabajar y confiar en que las agencias que existen en España, yo me traía una lista de agencias que controlan esto, que no las conozco, pero que existen, y de bioseguridad, hacer un bioseguimiento para controlar todo esto. Pero lo que sí quiero decir es una cosa: el problema de alimentarse de plantas transgénicas o de alimentos transgénicos contaminados no puede significar por sí mismo ningún problema. Es decir, que si nos comemos un gen extraño, al fin y al cabo es un compuesto químico que lo degradamos, porque estamos comiendo genes todos los días en todos los alimentos. De manera que, y un maíz transgénico podrá tener lo que sea, pero lo que nos vamos a comer va a ser el almidón que está dentro del grano. Luego puede tener toda la lignina que quiera, todos los genes que quiera, pero el almidón no tiene nada más que moléculas de glucosa unidas, por más vueltas que le demos. De manera que esas son las situaciones. No contaminan los agentes transgénicos. Y no sé qué más decir. Es decir, que desearía que se hubiera un acuerdo, y que sería lo que deseable. En esta sociedad convulsa que estamos viviendo, ¿no sería aconsejable que nos dijeran qué tenemos que hacer los gobiernos, si restringir el gasto o fomentarlo? Pues eso sería también una utopía. Nos gustaría que ocurriera, pero no lo podemos conseguir. Y también estoy de acuerdo que hemos confiado en nuestros políticos para que lo hagan y tenemos que darle la posibilidad de que lo hagan y exigirles que lo hagan. Bueno, ya hablaré de producciones, pero la DGA no dice eso. ¿Qué tienes? Yo digo lo que es en mi casa. Las compañías, ya. No, pero cuando quieren, claro, cuando tú me enseñas un saco que diga este maíz produce más que aquel. Hombre, yo te digo dónde he metido dónde me ha salido bien y dónde he metido la gamba. O sea, sí, pero no comparativamente. No comparativamente. Yo tengo una experiencia personal. No es verdad lo que estoy diciendo. Vamos a ver, yo de la experiencia, yo de la experiencia lo único que saco de conclusión es que sembré una vez una cosa y me sale bien y otra vez me sale mal. Y este año la producción ha bajado por otras razones totalmente distintas, por lo menos en mi zona. Seguro que este año han sacado mucho menos. No, aún no he cosechado, pero la falta de agua, sembrar tardano, ciclos más cortos. Claro. No, enanismo no tengo. Un maíz extraordinario. Pero no tengo todo transgénico. Y no te sé diferenciar este año cuál es transgénico y cuál no. Este año. Pero en la zona donde tengo taladro, que es en la orilla del río, ahí te lo puedo asegurar que ahí los palos que llevan el maíz son catastróficos. O sea, mira, pero es una experiencia personal. Siembra a final de marzo y el taladro no es problema, ¿vale? Oye. Vivimos en zonas totalmente distintas. Perdón. No. Esto es un monólogo. Ya lo seguiré. A ver, para cerrar, porque normalmente a las 9 cerramos, me interesa mucho que puede poner algo que se cierre. Si me permiten, intento aclarar un poco la situación en lo que podamos estar de acuerdo. El tema del foro. ¿Los transgénicos son problema o son solución? Creo que ya se ha insinuado y hago referencia a las palabras de Pierre Curie en su discurso de agradecimiento del Premio Nobel de Física en 1903. Y él dijo, palabras textuales: soy de los que, como Alfred Nobel, creen que la humanidad obtendrá de los nuevos descubrimientos más provecho que desgracias. Tenía más razón que un santo. Más provechos que desgracias. Empalmaríamos con lo de que no existe el riesgo cero ni la seguridad 100. Pero bueno, eso fue hace 100 años. Nos movemos ya en el siglo XXI y la Organización Mundial de la Salud, entre otras muchas cosas, dice que los alimentos genéricamente modificados, actualmente disponibles en el mercado internacional, han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgos. Habla de probabilidades. Empalmamos con lo de que la verdad absoluta no existe. No es probable que presenten riesgos para la salud humana. Seguimos avanzando, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La FAO dice que la ciencia no puede afirmar que una tecnología está completamente exenta de riesgos. Estamos en las mismas, estamos metidos en un mundo de riesgos constantes. Nunca podremos estar seguros al 100%. Estoy de acuerdo en que no hay ninguna tecnología exenta de riesgos. En lo que no estoy de acuerdo es lo que dice también la FAO, de que la sociedad tendrá que decidir cuándo y dónde es lo bastante segura la ingeniería genética. No es la sociedad. Tendrán que ser los investigadores los que digan, con el corazón en la mano, ojo, esto no vale, esto es peligroso, o por el contrario, adelante, que esto no tiene casi nada de riesgo. Seguimos avanzando.
las conclusiones del Servicio Internacional para las Adquisiciones de Aplicaciones Agrobiotecnológicas. Defienden que es conveniente asegurar que los países que lo deseen, sin coaccionar a nadie, tengan la oportunidad de utilizar los cultivos biotecnológicos en convivencia con las tecnologías convencionales. Soy consciente que es muy difícil, que hay que dejar una tierra de nadie entre unos cultivos y otros para evitar contaminaciones cruzadas, etcétera. No vamos a ser tan incautos de poner una ringlera, como se dice en esta tierra, de transgénicos y otra de no transgénicos. El extremo contrario es el razonable, separarlo en lo posible. Pero, en fin, no soy agricultor. La FDA, Agencia de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos, dice que este tipo de alimentos no representa ningún riesgo para el ser humano. Yo creo que ahí se han pasado. Pero, en fin, lo dicen, tendrán sus motivos. Ese tipo de alimentos no representan ningún riesgo para el ser humano. Sí que es cierto que ellos dicen que necesitan más información, completamente de acuerdo, sobre lo que se come y fomentar la transparencia, más de acuerdo. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el 70% de lo que se vende en los supermercados tiene alimentos transgénicos y están habituados a comer transgénicos y no pasa nada. En estos días de noviembre, precisamente en California, se está deliberando si se acepta o no una petición sobre el etiquetado de estos productos a nivel nacional. Ya van tarde. Tenían que haber empezado por eso. Mi opinión personal, yo aquí también me remojo y me echo al ruedo, porque, claro, el resumen podría ser, bueno, ¿y tú qué, comerías transgénicos o no? Bueno, mi opinión personal, yo no me manifiesto ni a favor ni en contra de los cultivos transgénicos. Simplemente los justifico y acepto sin ningún temor su incursión en las modernas prácticas agrícolas y, como consecuencia, en mis actuales dietas de alimenticias y de mi familia y de la de todo el mundo, defendiendo eso sí, la libertad de elección para que cada uno pueda plantar y consumir lo que quiera dentro de sus posibilidades, sin engaños, ni coacciones, ni temor alguno. Claro, es que yo creo que puedo decir que lo que hemos estado hablando, y de eso no me cabe la menor duda, es que no presenta riesgo para el comer un alimento transgénico. Puede plantear otros problemas de medio ambiente, de que el insecticida que se use para matar a no sé qué, pues ese... hay otros problemas, pero no el de la salud a la hora de alimentarse, porque el alimento es, salvo cosas muy pequeñas, como puede ser lo de la resistencia a las orugas, a los insectos, que ahí sí hay un compuesto, la modificación genética en sí misma no puede producir ninguna afección. Eso es para mí una cosa absolutamente cierta, lo cual no quiere decir tampoco que no tengan problema la implantación de los transgénicos, pero son de otro tipo, diferente. En fin, esta noche... Bueno, esto no sirve para nada. Tengo que decir, no he podido explicar en mi larga y fotografiada y comprobada campo por campo todos los efectos que he podido nombrar. No hablo de los estudios, de mi experiencia personal. Y os voy a decir una cosa. Las propias casas comerciales te piden que mezcles el maíz convencional con el transgénico por el tema de las resistencias. No es un invento mío, es de las casas comerciales. Te lo ponen unas normas obligatorias. Además, te pone como obligación consultar si los de alrededor van a sembrar convencional para que tú no les contamines. Estas normas que van en los sacos de maíz no las cumple ningún agricultor ni se las han leído. El problema es que no tienen validez jurídica, porque nosotros hemos ido a denunciar las denuncias, y hablo de maíz convencional contaminado, porque tenemos una asociación hecha por una cooperativa, que es la cooperativa de Binefar, en la que hay varias cooperativas, y también la FACA, curiosamente, que es Amigos del Maíz Convencional de Consumo Humano, que tiene datos de producción del maíz convencional o transgénico superiores a todos en 10 años. El maíz transgénico no produce más, crea graves problemas, tanto en suelo, y hablo como agricultor, lo tengo fotografiado, lo tengo comparado de todas las maneras. No es verdad que produzca más, no es verdad que no cause problemas, y no es verdad que no haya problemas tanto en el suelo, en los hongos, en las bacterias, como en los insectos. Y esto es así. Sintiéndolo mucho, ¿quieres decir algo, Felipe? No. Lo sentimos muchísimo, pero es que a las 9 habitualmente se cierra esta casa. Querríamos que hubieran ustedes preguntado algo. Como no lo han hecho, pues ha dado lugar a que entre ellos se pudieran hablar. El próximo lunes estará aquí don Julián Ruiz, obispo de Huesca, si quieren venir ustedes a escuchar.